APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Pundakunamandami ñukanchik rimaykunata, ñukanchik kawsaykunata upallayachishpa shamunajushka. Shinapash kay pachakunapika ñukanchik kamachikunata shinchiyachishpa katingapa kay ñanda paskashpa shamunajushkanchik Diego. Chaymantami kay bajo un mismo sol rikuchikunaka kaykunata paktachishpa ashtawan sinchiyachishpa chayamunajupanchik. Shinaka rikupaychik imatata kay pachakunapi charipanchik kikinkunapa. Tenido como un horizonte, ¿no? Cómo aplicamos y ejercemos los derechos comunitarios en nuestras territorialidades. Y desde entonces seguimos trabajando hasta ahora, ¿no? ¿Qué prefiere usted, los nombres quichuas o los nombres extranjeros? Quichuas. Quichuas. A mí mismo me gustan nombres bíblicos y creo que extranjeros. Cualquiera de los dos. Libertad ideológica. Por eso, un pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. 300 años después de Cristo se marca como el inicio de la historia conocida de Cotacachi porque hay evidencia de asentamientos en la Sierra Norte desde esta fecha. Confederación del Pueblo Kayambi Mishujaton Tananajuita Aparichirka Kay Kayambi Ayuyaktapi. Chaypika Rimanajurkami imashinami Colombia manda, Argentina, Shinayata Guatemala y Bolivia mama yaktakunampi runakunaka alpata kamashpa kawsakuna. Paykunaka imashinata ñukanchik alpa mama pillata tiyakunawa wanukunata hambikunata ñukanchik tarpukunapa mutsurishkakunata rurashpa kaykunamanta rimarinajurka. Shinapash Bolivia manda Fundación Causa Tiumi rimajurka imashinami shuk llankaykuna tiyan, imashinami shuk laya llankaykuna tiyan kay alpata kamashpa kawsankapak. Shinami kan shinaka riksipashunchik paykunata mashikuna. Después de conocer la aprobación de la ley que permite la entrada de semillas transgénicas con fines investigativos al Ecuador, varias organizaciones sociales, indígenas y campesinas han convocado a sus bases para tratar estos temas y defender la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos y nacionalidades. Kay América Latina mandanishka llaqtakuna chaymi kaypi mashi bolivianokuna, colombianokuna, uruguayokuna, shina may Argentina, shina Guatemala, tukuy llaqtamanta kunami shina kayma kimirinajushkanchik. Y nuestro propósito es trabajar por el fortalecimiento de nuestras culturas, nuestras organizaciones indígenas. Tenido como un horizonte, ¿no? Cómo aplicamos y ejercemos los derechos comunitarios en nuestras territorialidades. Y desde entonces seguimos trabajando hasta ahora, ¿no? Causa Ecuador, al igual que en Bolivia, está trabajando también el tema de la gestión territorial comunitaria de manera conjunta. En realidad estamos en el mismo objetivo, digamos, pero de manera comunitaria, ¿no? Y al mismo tiempo cómo fortalecemos desde cada territorialidad el ejercicio de la vida comunitaria, ¿no? Hemos trabajado mostrando que desde las culturas quechuas, por ejemplo, tenemos una propia perspectiva como el Sumas Causa. La Confederación del Pueblo Kayambi, con el apoyo de la Fundación Causa y de Ecuador, Bolivia y Perú, propiciaron un encuentro internacional de semillas donde varios países compartieron sus experiencias con el cuidado de la tierra y sus alternativas agroecológicas que controlan las enfermedades de los cultivos, conjuntamente con los saberes del pueblo Kayambi y Caranqui. Con el apoyo de la Fundación Causay se ha organizado este gran encuentro con el fin de visibilizar el estado, la presencia de nuestras propias semillas, cómo están los territorios, cómo están las comunidades, porque si recorremos las comunidades en algunos sectores estamos empezando a sembrar frutilla, pequeñas plantaciones de flores familiares y eso como que vamos perdiendo las variedades de semillas que existían en el territorio, prácticamente a veces se va desapareciendo. En lo que concierne ya la comida, la alimentación. Kay soberanía alimentaria nishka ñukanchikpaka achkata llakirikun.
kay empresas transnacionales kuna tukueño kanchi muy kunata pues parispa paykuna patentashpa dueño tukunaqa chaymanta ñukanchika nina hunchimi shina runash ñukanchipa shina que imasta kanchi propio patenteta cuenta shina rurangapa ñukanchi dueño kanchi amapipas pusachu nispa. Entonces, en este sentido, en este caso ya hablemos de la semilla en concreto. Tenemos una ley que prácticamente da apertura para que las semillas transgénicas puedan ingresar y la gente o los productores tengamos que depender. Entonces eso hace de que podamos organizar, podamos articular también y estar preparados para seguir defendiendo nuestras propias semillas, ¿no? Lo que nosotros pretendemos es más bien mostrar o demostrar que existen otras maneras de producir más sanas, más saludables, y hay formas de sustituir los agrotóxicos. Y eso está en la naturaleza misma, ¿no? No necesitamos ir a buscar a otro lado, sino en nuestra propia naturaleza lo podemos encontrar. No son cosas que son caras ni complicadas. Y otro que sale para arriba. Entonces después y polinizan, porque la mayoría de las cosas así, pasen el dedo y miren lo que queda. Estos que se meten adentro del higo y la fecundan. Para la producción agrícola nos venden todos sus insecticidas, pesticidas, todos los sidas, ¿no? Cuando producimos con eso nos enfermamos, ¿no? Entonces es paquete completo, ¿no? Nos hacen enfermar y después nos venden la medicina para curarnos. Tendríamos que salir de ese circuito, ¿no? Donde nosotros mismos de manera comunitaria nos apoyemos trabajando, mostrando que es posible otras maneras de trabajo entre nosotros de manera comunitaria, como tenemos en nuestras culturas las mingas, ¿no? Tandarispa, ñukanchi wiyaykunata hatun yaykunata shukchingap, ñukanchi derechos del pueblo indígenas nishkache ocupe yan ñukanchi propio ejercicio kay soberanía alimentaria rurangapa, gestión comunitaria de muyukunamanta rurangapa, yakumanta, shinapas mikunakunamanta, ñukanchi hampikunamanta, ñukanchi hatun yachaykunatapas imashina estamos mirachispa kay shamuq wawakunama imashina chimbachingapa. La agroecología es una gran propuesta para caminar hacia un verdadero Sumaj Kawsay, ya que recoge los saberes ancestrales, donde amar, respetar, cuidar y criar la tierra son visiones de convivencia para los pueblos originarios. Los pueblos y nacionalidades seguirán defendiendo su derecho al buen vivir que teje al ser humano y a la naturaleza como elementos complementarios. Diego nishka shutika maymanta chishamun mashi. Maymanta charichayamun bashinapas ñuka taytamamami shina shutichishka sakishka kan. Imashpa chipuntakunaka taytamamakuna shina karu llaqtakunamanta shuklaya llaqtakunamanta shutikunata churankarka mana ñukanchik shutikuna runa shutikunataka. Ashtawanqari ñawpa pachakunamanta pacha shina ñukanchik runa kawsaykunata sarushpa shamunkashka shutikunata shuklayakunata churashpa nachu na ñukanchik shimipillata shutichishpa. Ashtawanqari San Diego ta churashka mashi. Shinami kan santo mi kani. Alalay nakangachu. Shinaka rikushunchik imashinami ñukanchik mashikuna tamia saranchik shinallata César Traves kay tapikunata rurashpa purinahurka. Tuya que inguiande. La cultura del pueblo. Mi amor, yo no sé qué nombre le vamos a poner a nuestro bebé. Pero ya pensé en uno, ya está fijo ya. ¿Cómo? ¿Qué nombre? Justin Bieber. A mí no me gusta ese nombre, es una mujer quichua y ese nombre está muy feo. ¿Por qué? Si está pegando ahorita, pues. Ay no, qué feo. No, yo voy a ponerle Aoki. Aoki no, suena anticuado ya. ¿Quién se llama así ahora? Pero no importa. Es que Justin Bieber suena feo y no me gusta a mí. No, sí pega. No, sé. Yo le voy a poner así, Justin. No, ese Aoki. nombre me gusta. No, Aoki. No. No, Aoki. No. ¿Qué prefiere usted, los nombres quichuas o los nombres extranjeros? Quichuas. Quichuas. A mí mismo me gustan nombres bíblicos y creo que extranjeros. Cualquiera de los dos, igual es que cada nombre tiene un significado. Mis hijos también tienen nombres extranjeros. Se llama Benji, que quiere decir Benjamín.
extranjeros que te contan algo, chini. Que hay mangas en ronda gente solo me caen. Se oye medio raro, ¿no? ¿Qué piensas de los nombres extranjeros que les ponen a los quichuas? Ahí sí que estamos mal. Cada uno por su gusto. Nos dejamos llevar mucho por la moda. Nosotros como indígenas deberíamos de ponerle nombres que tengan significado. Es que sí, siempre tenemos que buscar lo nuestro. No necesitamos poner el nombre de otros países. No me gusta. Bueno, Tamia, estoy indignado, en serio. No sé por qué me pusieron este nombre. Así como los saberes ancestrales, también los nombres quichuas se están perdiendo. Pero no, Cita. Tenemos que averiguar el fondo de este problema. ¿Vamos a averiguar? Haku. Hakumashi. ¿Por qué será que los quichuas prefieren nombres extranjeros y no propios nombres quichuas? Creo que eso se da en la gente que ya viaja, como que quieren estar a la moda, sentirse un poco más importantes, algo así. Burlas, que se burlan en la escuela o... Es que la gente joven no ve, ya vienen actualizando, se cambian de moda, cambian de músicas y ahí vienen los nombres extranjeros. También hay otros que se basan más en los nombres porque son por los actores o algunos personajes famosos que les gusta y entonces les ponen sus nombres. Kunaka ñukanchi lado kunamanga hacienda kuna ashtaka tiashkanachu ashtaka tiashpaka ñukanchi taytakunataka chaypi como esclavo charishka o taymanasipika chay mishukuna shutitaka churakashka. No hace mucho, estamos hablando de unos 30 años, que los funcionarios del registro civil decían, bueno, ¿y qué nombre le vas a poner a tu hijo? Si le decía Guaira, no puedes poner ese nombre, tienes que poner un nombre cristiano. Lamentablemente la iglesia ha jugado un rol que no nos ha permitido despuntar hacia una autorrealización y hacia una autogobernanza y gobernabilidad como pueblos. Hemos llevado los nombres de cajón, de José en los hombres y María en las mujercitas. En los pueblos a donde tú sales se llama San Pedro de Pataquí, San Luis de Otavalo, Santiago de Quito, de Guayaquil, etcétera, etcétera. Siempre se antepone el nombre de un santo. Eso es la influencia directa de la cultura española que vino acá. ¿Cuál es su nombre? Marcelo. Marcelo. ¿Y le gusta su nombre? Sí, también. Sí. ¿Le gustaría cambiarse? ¿Cómo le gustaría llamarse tal vez si pudiera? No sé cambiarme, no creo, pero sí me gustaría haber tenido un nombre en quichua. Si me lo pudiera cambiar a un quichua, porque son nombres bonitos. Pero no creo, porque no sé qué nombres hay más que todo en quichua. A ver, mijines. Eso es colonización. Colonización. Y nos sigan colonizando. Chuta, es que nos quitaron el derecho de tener un nombre de nuestros pueblos originarios. Por eso te digo, eso es colonización. Colonización, ¿cachas? ¿Qué deberíamos hacer nosotros, no, para fortalecer nuestro idioma, no, nuestra cultura, tanto así como nombres y sobrepase a los extranjeros? ¿Cómo? O sea, enseñándoles pues a todos, diciendo que toca tener las raíces de aquí mismo. Hablar entre pareja, porque los padres somos los que le ponemos los nombres. Tenemos que hablar y decidir. Poner los nombres, sí, eso sí. Eso sí nos ayuda a no olvidarnos quiénes somos como indígenas. Nuestra cultura es algo lindo que es único en nuestro país. Cuando llevamos el pelo largo, cuando nos ponemos nuestros nombres quichuas, estamos diciendo nosotros somos un pueblo que tenemos nuestra propia historia, nuestros propios procesos productivos, organizativos, nuestra propia música, nuestra propia lengua. Mira, Tamia, hoy abro mi pico y digo esto. Es hora de descolonizarnos. Tú. Can. Tiquimbas. Cangunapash. Tucuishacuna. Todos decidimos si queremos llamarnos Tamia, Sisa, Auki o Inti. O Donald, Brittany, Ronald. Bill Clinton. O César. Uy.
Tuya que inguiande. La cultura del pueblo afroecuatoriano. Kaita puykunapiqa ñukapash mi ashata kumbashpa purihurkani mashi shinapash ashakuta yuyarirkani imashinami tayta mamakunaka pandashpa rikun shutikunata pundakunaka kay shutikuna María, Juana, Andrés, Diego chay shutikunataka ñukanchik shutikunata anchuchishpa kurakuna paykunapa munashkata churashkata kunanga karu llaqtakunamanta shutikunata churanajunchik. Shinapacha hasta wangari ñukanchi mishki shimita mana riqsimantapashmi mana ñukanchitaka ñukanchi shutikunamanpacha shutichishka sakishka kan. Shinapash riqsichishpanchik mashikuna, mashi ariruma kowimi yalishka ishkay chunga picha yalishka watakunapi shuk shimiyu kamuta kilkashpa sakishka kan shutikunawanlla. Shinapash ñukanchik internet ukuman yaykushpaka aztecas, mayas, quichuas, aymara shina astaka shutikunatami ñukanchik shutikunata tarita ushanchik. Ñukanchik shutikunamantapachami ñukanchik kawsaykunapas shinchiyashpa katinga mashi. Chasnami kan mashikuna kunanga samana pachakunama yaligripanchik imatata charigripanchik tigramushpaka. Tigramushpaka charigrinchik imashinami Encuentro Nacional Juvenil Afros nishkata kikinkunaman apamunchik. A cada uno de ustedes, hombres y mujeres luchadores y luchadoras de esta provincia de Sucumbíos. Hagamos ese camino juntos. La identidad de nuestros pueblos está en nosotros mismos. Lo que somos, lo que hemos nacido, nuestras costumbres, eso nos hace grandes. Hagamos ese camino para que nuestras generaciones sean orgullosos y puedan decir, somos de Sucumbíos, somos grandes y somos las generaciones que harán grande a nuestra patria. Imashaña ñawpachiparkanchik kunanga apanapsu kumanda mashikunami ñukanchima apamun imashina lago agrio Cusca ukupi shuk hatun tandari tiyashka kan kaymanga yana mashi runakunami kimirishka kan kay paykunapa kawsaykunata ashtawa pakta rimarishpa yalingapa. Shinapacha kay yana runa mashikunaka paykunapa pacha shunqu yuyayta viñachingapa vitzikachingapami kay tananajuitaka apachishka kaykunataka pastoralmantapachami apachishpa karka. Shinapash Guayas, Esmeraldas, Ibarra, Shinallata Pichincha y Sucumbíos marca ukumanda mashikunami kaykunapika tandarishka kan. Shinaka riqsipashuncha imashinata paykuna kawsankuna kan. Anualmente en el Ecuador se realiza el Encuentro Nacional Juvenil Afro. Este año tuvo lugar en Sucumbíos. En este encuentro se fortalecen los saberes y conocimientos sobre cómo el pueblo afroecuatoriano vive, realiza y construye la espiritualidad como fundamento de la solidaridad. Un pueblo muy arraigado en la fe, un pueblo que vive su espiritualidad con un rostro propio, con una identidad propia. Pero también el tema de la solidaridad como un valor propio también del pueblo afro, ¿no? Un pueblo solidario, un pueblo unido, generoso. No podemos nosotros desencarnar la religión de la cultura porque, como decía, la espiritualidad es un valor propio de la cultura afro, ¿no? Está como es parte de su identidad, ¿no? Al quitar la espiritualidad de la cultura afro estamos quitando algo de su esencia, ¿no? Los participantes de las provincias de Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Ibarra y Sucumbíos informan en este encuentro sobre las actividades de todo el año de sus organizaciones juveniles, pero también es un espacio para el encuentro entre los pueblos que buscan una verdadera espiritualidad humanista y liberadora. Un espacio donde hablan sobre sus luchas y aprenden a vencerlas con solidaridad. Los procesos organizativos de la pastoral afroecuatoriana, sobre todo en la parte juvenil, son muy amplios.
van desde la formación hasta la educación de personas de nuestro pueblo negro para que en sí beneficien a la sociedad o aporten a la sociedad, tomando en cuenta de que tenemos una lejanía, una separación muy grande. Estamos tratando de promover la identidad, de reivindicar nuestra cultura a nivel nacional. Si hablamos desde la perspectiva de la cosmovisión, esta permite al pueblo afro saber de dónde viene y hacia dónde va, cuáles han sido sus raíces, cuál ha sido el radicamiento o la radicalización de nuestra historia o de nuestra vida que ha sido marcada. En sí esto nos permite comprender a qué punto queremos llegar como pueblo afro, como pueblo que busca una libertad, más que libertad de cadenas, porque aún ya no la tenemos, libertad ideológica. Por eso, un pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Durante las pausas, varios entusiastas jóvenes se juntan para entonar melodías, ritmos afros, con instrumentos que han traído desde sus sitios de procedencia. Los arrullos se oyen con fuerza, los interpretan con la devoción y alegría que caracteriza a los jóvenes afroecuatorianos. El tema principal de este encuentro es la espiritualidad, fundamento de la solidaridad, porque lo que queremos del pueblo afroecuatoriano, que los jóvenes aún sientan a Dios en nuestros corazones, que no nos dejemos llevar por otras cosas, como por ejemplo ahora esas músicas obscenas que están saliendo y los chicos se están olvidando de las músicas que también nosotros en el pueblo tenemos autóctonas. Entonces por eso es este taller de la espiritualidad. 3 días de duración del Encuentro Nacional Juvenil Afro se llevó a cabo en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, con un cronograma de actividades muy dinámico, cuyo objetivo no era otro que los jóvenes afros conozcan y difundan la verdadera espiritualidad que fundamenta la solidaridad, una práctica que debería generalizarse entre todos los pueblos. Es muy importante, sí, a través también de las manifestaciones la gente sí nos hace visibles, porque muchos piensan que por ser afro somos invisibles y a través que nosotros los afros tenemos eso bonito, sí, como afros que somos, como negros, de esa manera nos manifestamos y es la parte en la cual nosotros vivimos como afro dentro de nuestra cultura. A nosotros, o sea, estar juntos y compartir, como repito, las diferentes culturas y conocer, es que nosotros nos podemos empoderar y llegar a conocer, ¿cómo se puede decir? Todo lo que cada quien vive en su provincia. Entonces, ya sabiendo, uno puede defender sus derechos, puede defender, ¿cómo hablo yo de algo que no sé? Entonces, al yo juntarme con Camila, con Andrea, que es de Esmeraldas, de Guayaquil, de Sucumbíos, yo sé lo que ella está viviendo y digo, ok, vamos a hacer esto, vamos a ir para acá, vamos a hablar con tal autoridad para poder defenderte, para poder apoyarte, para poder colaborar. Kay puchukaypika pamishkanchik cápsulas promocionales de Cotacachi nishkata mashika ñawpa kallarik rimaykunamanta. Ari, shinapash kay kuskakunapi yachapashkanchik kawsankuna kashkakan Otavalos, Cayambis, Karankis runakuna sapiyashpa paykunapa yachikunawan kawsankuna kashka. Hipamanga inka runakuna chayamushpa paykunapa shimita, paykunapa kawsaykunata kaypi sakishpa rin. Hipamanga? Ashtawangari hipa watakunapi kari español mishukuna chayamushpa paykunapa yuyaykunata ñakuti sakishpa kaypi wacharishpa kitashkakan. Shina chay chapurishkakunatami kunan riksishpa katipashunchik mashikuna. Nacionalidad quichua. Somos el pueblo Cotacachi. Esta es nuestra historia.
300 años después de Cristo se marca como el inicio de la historia conocida de Cotacachi porque hay evidencia de asentamientos en la Sierra Norte desde esta fecha. Desde 300 a 900 años después de Cristo aparecen las Llactas, luego el gran señorío de Otavalo que incluía Cotacachi. De 900 a 1250 después de Cristo se forma la Gran Confederación Otavalo-Carangue-Cayambe. Pues permagot sakinga pashamoni ñuka talpagukuna tukurinahupi ashtawan gari mirachpa ñuka wawakunapa mikungapa hatungapa munashpami shamuni rikupangi cuidapangi. Los primeros habitantes de este territorio llegaron por varias rutas desde Centroamérica. Ellos eran chipchas, pertenecían a la familia lingüística chipcha barbacoa y los llamaban yumbos o cayapas. Los cayapas o chachis probablemente fueron los constructores de las tolas o yachil, que se encuentran hasta nuestros días. Tolas que eran centros de administración pública política, de actividades artesanales y mercantiles. Nuestros antepasados tenían una religión natural, adoraban a Apucatequil, el rayo, al arco iris, y creían en los espíritus de las montañas, llamados guamanís o jircas. Cotacachi, Cayambe y Anaurcu, protectores de la felicidad y la fertilidad de los animales. Otavalo, Caranqui, Cayambi, Llactacunaca, Shukhatun Mama Llactata, Uñachingapa, Munarca. Entre 700 y 1200 años después de Cristo, avanzan los incas desde el Perú hacia territorio de la Confederación. El ejército peruano, dirigido por Huayna Cápac, acabó con los combatientes locales. Al cabo de 10 a 17 años de guerra, Atahualpa dirigió combatientes contra los incas al mando del ejército de los Huambracunas, hijos huérfanos de los combatientes caídos. El señor de los Cayambis, Cacique Puento, también resistió a la invasión. Los pueblos pre-incas de incas se mezclaron. La lengua quichua, variante del chincha y suyo, se generalizó. Este idioma ya lo utilizaban los mindalaes en sus viajes de comercio e intercambio. En 1494 se da la invasión española, se impone la religión católica, se fundan ciudades coloniales sobre las ciudades antiguas, se crean más tarde los corregimientos, un sistema administrativo político español organizado para el control y explotación de estos territorios. Ñukanchi hatun taytakuna wañurka, chaymanta haciendakuna paykunapa makipi kidarka. Encima de todo eso, reformas borbónicas. Más tributos y más control militar. La corona española exige más ganancias. Libre comercio, importación de productos que disminuían las ganancias. La mayor rebelión indígena de la Sierra Norte en la época colonial se inició en Cotacachi. El domingo 9 de noviembre de 1777, las esposas de los caciques se rebelaron en protesta a la extrema explotación de sus esposos, padres y hermanos, esclavizados en las haciendas y obrajes. El levantamiento se replicó rápidamente en muchos sitios de la zona. Se les perdonó la vida a las cacicas, pero se les castigó severamente. Además de los azotes, se les sentenció a trabajo forzado perpetuo en los obrajes. Los pueblos indígenas de Cotacachi lucharon para conseguir su independencia, pero las cosas no cambiaron para nosotros. El sistema de las haciendas continúa explotando mediante los huasipungos. Los hijos heredaban la deuda de los padres, deudas impagables por un pedazo de tierra. Durante el gobierno de Eloy Alfaro, en 1909, se promulga la ley de manos muertas, donde se establecía que los indígenas debían recibir salario de los hacendados, cosa que no se cumplió. En 1938, la Ley de Comunas reconoce derecho a territorio y a propias leyes a las comunidades que han ido organizándose y liberándose de las haciendas.
Para 1964, la reforma agraria mediante el IERAC dividió las tierras y las repartió a las familias. Como Unión de Organizaciones Campesinas, Kaypi Huacharishkakan, Ñukanchipa, más que todo Alpamanda, Yakumanda, Tukui, Ñukanchipa, Nimistirishkakunamanda, Rikungapa, y Chaymandami, Ñukanchi, Nishkanchi, Shuk Yuyeya, Shuk Shunguya, Shuk Maquilla, Ñukanchika, hasta Wangari, Kaypika Rikunakanchi, Nishkanchi, Chashna Katinakanchi, Tandanahushpa, hasta Wangari Shinji, Mañaykunata Churaspa, Leikunapi, Tukui Hawakunapi Nishpa. Quichua ayllu tandarishka, runa ayllu Cotacachi, kaymi kan ñukanchipak runa sapiyachay. Nacionalidad Quichua, somos el pueblo Cotacachi. Así es nuestra historia. Kunan pachakunapi shuk runa kawsaykuna chayamusha kakpipas ñukanchi runa kawsaykunata akllashpa sakirishkanchi. Shinamikan hasta Wangari ñukanchipa ñawpa kawsaykunapas kaypi rikunchirami ñukanchi churajuykunapipas nachu. Shinapacha mashi shinapash kunanga ña rina kanchi nachu. Pachakunapas haykamanta tukurishpa kashka. Shinaka mashikuna ñukanchiwanga shamu punchakunapi tuparipashunchi. Kayakama mashikuna.